Muy buenas noches, ya estamos aquí en una emisión más de Mundo Empresarial, el primer programa de economía y negocios de la radio en Veracruz. Soy Hilario Barcelata Chávez y me da un enorme gusto saludarle esta noche e invitarle para que se quede con nosotros a lo largo de los próximos 60 minutos para compartir con nosotros pues este programa con información, con comentarios, con análisis acerca de los aspectos más importantes en materia de economía y negocios. Esta noche me acompaña en estos micrófonos para la sección de la entrevista la señora Silvia Peralta Montero de Óptica Celer, a quien le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco que esté aquí con nosotros y estaremos platicando con ella más tarde. Bienvenida. Buenas noches. Bien, pues miren, yo quiero iniciar este programa comentando con usted acerca de la marcha que tiene la economía veracruzana en los últimos meses y podríamos decir en los últimos años. A pesar de la situación adversa que se ha venido observando a nivel nacional e internacional, los números que evidencian el modo en el que se comporta la economía veracruzana señalan que su comportamiento es en todo caso mejor que el comportamiento que se ha observado a nivel nacional. Eh, para empezar, podemos observar el dato que hemos estimado para el Producto Interno Bruto para 2009. Para 2009 se espera que el Veracruz crezca en un 2%, en tanto que a nivel nacional el pronóstico es una contracción del Producto Interno Bruto de menos 5%. Es decir, mientras la economía nacional reduce el valor de su producción, en Veracruz estará teniendo un crecimiento bastante modesto, podríamos decir un 2%, pero aún así es un comportamiento bastante bueno considerando la situación adversa que se viene presentando. Si calculamos el crecimiento de 2005 a 2009, resulta entonces que la expansión del PIB en Veracruz es del 16%. 16% estaría creciendo el valor de la riqueza estatal en Veracruz, en tanto que el PIB nacional solo habrá crecido en estos 4 años un 8%. Este es un primer dato que nos permite observar el modo en el que el contexto internacional está afectando a la economía nacional y a la economía veracruzana. Otro dato que es importante es el del empleo. También ahí podemos observar que pese a los efectos nocivos de, pues no solo de la crisis internacional, también el brote epidemiológico de influenza, pues Veracruz ha logrado mantener las tendencias positivas que en materia de empleo se vienen observando desde hace 4 años. Fíjese, en el primer trimestre de 2009, de acuerdo al reporte que publica el INEGI en su encuesta nacional de ocupación y empleo, la población ocupada total llegó a 2.836.000 personas. Esto quizá no le dice mucho a usted, pero si lo comparamos con el número de personas que tenían una ocupación el año pasado, resulta que del año pasado a la fecha tenemos un incremento de 103.000 personas con una ocupación, lo cual es un incremento del 3.8%. Para dimensionar también este dato, pues es nada más un crecimiento, el crecimiento anual más alto del empleo en los últimos 5 años. Bueno, esos son los datos que se reportan y evidentemente esto no significa que el desempleo se haya presentado en diversos sectores y no esté siendo en todo caso un problema que viven muchas familias veracruzanas. Lo que sucede con estos datos que presentamos aquí es que se manejan de manera agregada. De manera desagregada podemos observar que algunos sectores se comportan de mejor forma que otros y por eso puede ser que usted esté pensando, bueno, yo me quedé sin empleo, ¿cómo puede estar diciendo que el empleo se incrementó? Pero es justamente por eso, porque tenemos una visión parcial normalmente cuando vemos nuestra situación personal, pensamos solo en nosotros y no pensamos en cómo le está yendo a los demás. Y en algunos sectores la situación ha sido bastante mejor. Eh, el comportamiento ascendente del empleo ha permitido un incremento, fíjese usted, si
comparamos el dato del primer trimestre de 2009 contra el último trimestre de 2004, resulta que hay un incremento en la población ocupada de 345,000 personas. Esto es, habría 345,000 empleos más de los que había en 2004. Le puede parecer también mucho, pero también hay que comentar que la situación que vivía el empleo para aquella época, en 2004, pues era bastante precaria. El Estado venía de vivir una crisis muy fuerte, en donde de 2000 a 2004 se habían perdido más o menos unos 300,000 o 350,000 empleos, lo cual quiere decir que apenas de 2004 a 2009 se están recuperando los empleos que ya existían y que se perdieron durante el periodo inmediato anterior. Por eso es probable que no se perciba como una mejoría realmente ese incremento que puede parecer incluso hasta aparatoso decir tantos empleos, pero es que en realidad es una recuperación de una situación en la que se encontraba el Estado previo a el inicio de la presente administración del gobierno del Estado. Y esta buena marcha se expresa también en la tasa de desempleo abierto. La tasa de desempleo abierto fue del 2.7% durante el primer trimestre de 2009 y es bastante inferior a la que se observó a nivel nacional, que fue del 5%. Y ahí otra vez vemos cómo los datos para Veracruz son bastante mejor que los que observamos a nivel nacional. Eh, Usted puede preguntarse, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Veracruz realmente no está teniendo, no está sintiendo los efectos que se sienten en el resto de la República? Bueno, la razón primordial es que Veracruz, la estructura productiva de Veracruz es diferente a la estructura productiva del el resto del país, y también que el nivel de globalización que tiene la economía veracruzana, particularmente sus nexos comerciales con Estados Unidos, son diferentes a los que tiene el resto de los estados en el país y el país en su conjunto. Es decir, Veracruz tiene negocios más diversificados con otros países, su estructura productiva es más diversificada, no está tan concentrada en la industria, entonces diversos sectores que no han sido impactados eh, por la crisis internacional, como sí han sido impactados otros estados en donde su actividad industrial es la más dinámica, la que mueve el estado, y esta está íntimamente relacionada con la economía norteamericana. Por eso, los estados del norte, los estados del centro han sufrido en peor medida la crisis económica, y en peor medida con respecto a lo que está sucediendo en el estado de Veracruz. Es decir, es una ventaja entonces, en todo caso, que en este momento pues el estado de Veracruz no tenga esos vínculos, ese nivel de dependencia económica, pudiéramos decir, que sí se observa en el resto de los estados del país. Y por esa razón entonces podemos observar mejores resultados en términos del Producto Interno Bruto, mejores resultados en términos del empleo e incluso en la inflación. Ya estaré platicando con ustedes respecto a los resultados que podemos observar en la inflación, y esto nos permitiría corroborar que efectivamente Veracruz está teniendo una mejor marcha. No es propaganda, es simplemente observar los datos que se están presentando, que está publicando las instituciones oficiales y que se encargan pues precisamente de llevar la estadística nacional.